Estimados y estimadas personas estudiantes, reciban un cordial saludo de la Cátedra Evaluación de los Aprendizajes y Didáctica de los Estudios Sociales. Mi nombre, Carlos Chávez Barquero, tutor de la cátedra. Este recurso didáctico corresponde a la asignatura Principios y Técnicas de Evaluación. Vamos a dar inicio. Recordar que este video tiene como propósito explicar el uso de las rúbricas como instrumento para la evaluación de los aprendizajes y vamos a partir de qué es una rúbrica. Vamos a iniciar con ese tema. Por lo tanto, ¿qué es una rúbrica? Son guías o escalas de evaluación, donde se establecen una serie de niveles progresivos de dominio que son relativos al desempeño que una persona muestra respecto a un proceso o a un producto determinado. Y las rúbricas integran un conjunto de criterios que cualifican de modo progresivo el desempeño que puede ser incipiente o novato al grado de experto de una persona. Entonces, esa es la definición de lo que es una rúbrica. A partir de esta definición de lo que es una rúbrica, vamos a ver cómo se usan las rúbricas y para qué se usan. Bueno, por ejemplo, para evaluar comportamientos, habilidades, destrezas y actitudes durante el desarrollo del proceso de construcción del conocimiento. Además, orienta a la persona docente para que determine la manera específica, los criterios con los cuales va a valorar el progreso de las personas estudiantes, pues le exige describir los distintos niveles de logro que deben alcanzar. También para comparar características entre estudiantes, comparar los juicios de las personas observadas, observar si un estudiante ha alcanzado determinada habilidad, destreza, competencia, indicando además el nivel alcanzado, tener una idea clara de lo que representa cada nivel en la escala de calificación, por eso se presenta el criterio en cada uno de los niveles, y por último, para comunicar a la persona estudiante lo que ha logrado y lo que falta por alcanzar. Entonces, para esto usamos las rúbricas o matrices de valoración. Vamos a continuar con la estructura que presentan las rúbricas. Tenemos dos secciones, dos partes. Primero, una parte administrativa que se integra, por ejemplo, con la Dirección Regional de Educación, el nombre del centro educativo, el nombre de la persona docente, el nombre de la actividad y la fecha. Esa sería entre algunos otros aspectos que irían en una parte administrativa y también tenemos la parte técnica. En la parte técnica, por ejemplo, estamos mostrando en una primera columna a la izquierda, indicadores, criterios de evaluación y nosotros, la persona docente, establece los indicadores acá, los que se requieran, y también puede establecer los criterios de evaluación, en este caso por niveles inicial 1, intermedio 2 y avanzado 3, y los describe para que la persona estudiante, los encargados legales, lo puedan visualizar y lo puedan valorar. Entonces, estas serían las dos estructuras que presenta una rúbrica, la parte administrativa y la parte técnica. Continuamos con la elaboración. ¿Cómo se elabora una rúbrica? Vamos a mostrar los pasos. Por ejemplo, primero hay que seleccionar el o los aprendizajes que fundamentan la actividad, la tarea o trabajo que debe realizar la persona estudiante. Después vamos a identificar todas las conductas que sean de evaluar, que se desean evaluar y vamos a buscar de acuerdo con las habilidades, con las competencias que se requieren o se manifiestan al ejecutar o llevar a cabo una actividad, una tarea o un trabajo. Por ejemplo, para determinar si un estudiante logra explicar el término relieve, puede tomar en cuenta aspectos como los siguientes. Identifica los elementos del relieve, define el concepto, describe o lo explica. Y también vamos a elegir una escala y vamos a asignar un valor numérico de acuerdo con el nivel de ejecución. Ya vamos a mostrar un ejemplo y también formular para cada uno de los indicadores y según la escala elegida los criterios de desempeño o los niveles de logro que se espera que cada persona estudiante demuestre. Y por ejemplo, tenemos los componentes de la rúbrica. Tenemos los indicadores, los niveles de ejecución que pueden ir desde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5. Los criterios y los valores o puntuaciones según la escala. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede
un poco más claro. Por ejemplo, estábamos hablando del término relieve. Identifica elementos del relieve. Entonces, uno de los indicadores que construimos y que elegimos es identifica los niveles del relieve en la provincia de Heredia. Y los criterios de evaluación, aquí iniciamos una escala inicial 1, intermedio 2 y avanzado 3. Recuerden que esta era una de las que se nos indicaba que podíamos usar un valor numérico que iba desde 1 a 3 o hasta 1 a 5. Elegimos 1 a 3 y vamos a describir, por ejemplo, para el criterio de evaluación inicial, solamente identifica un elemento del relieve en la provincia de Heredia. Por ejemplo, en nivel intermedio identifica de 2 y hasta 3 elementos del relieve en la provincia de Heredia. Y por último, en el criterio de evaluación avanzado, que es equivalente a 3, identifica 5 elementos del relieve de la provincia de Heredia. Entonces, así podemos construir cada uno, los que sean necesarios para nuestra actividad o tarea. Entonces, ese es un ejemplo y el paso a paso de cómo se elabora una rúbrica. Vamos a continuar ahora con los tipos de rúbrica que existen. Vamos a iniciar con la rúbrica global. ¿Qué es una rúbrica global? También recibe el nombre de rúbrica holística. ¿Y qué sería una rúbrica global? Bueno, permite hacer una valoración del desempeño del estudiante sin determinar o definir aspectos específicos que corresponden al proceso evaluado. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Tenemos un ejemplo de rúbrica holística global para un ensayo. Entonces ponemos el nombre del centro educativo, de la persona estudiante, la sección, la fecha, dejamos esos campos, así como el tema y el aprendizaje. Y establecemos categorías o niveles, que puede ser excelente, bueno, regular o deficiente, y los criterios de evaluación para cada uno de estas categorías. Entonces, por ejemplo, para el excelente, dice que un ensayo sobresaliente que define claramente el problema, donde se establece un punto de vista que está correctamente sustentado por diversas fuentes de información, argumento sumamente claro y sólido, muy bien organizado, tanto en su estructura como en la secuencia lógica de las ideas presentadas y carece de errores ortográficos. Entonces, esta sería la categoría excelente y el criterio de evaluación. Por eso su nombre es global. Vean que no indica que con 3 argumentos, tampoco indica que mediante 5 ideas. Por eso hablamos de una rúbrica holística o global. Y vamos a ver, identificamos con colores algunos puntos que difieren entre las categorías excelente, bueno, regular o deficiente. Por ejemplo, acá en deficiente tenemos que carece de organización y de secuencia lógica en sus ideas. Acá tenía ideas muy claras, muy sólidas. Y tampoco tenía errores ortográficos. Acá dice que posee 10 errores ortográficos. Entonces veamos esos detalles. Para regular, presenta de 5 a 10 errores ortográficos y requiere una mejor organización. Vean que, por ejemplo, en la categoría excelente, estaba muy bien organizado tanto su estructura como la secuencia de ideas que se exponen en el ensayo. Entonces, esto es un ejemplo de una rúbrica holística global para un ensayo. Vamos a mostrar ahora otro tipo de rúbrica. Ahora la rúbrica analítica. ¿Qué es una rúbrica analítica? Tenemos que identifica y evalúa por separado los componentes de un proceso o un producto determinado. También provee realimentación con respecto a cada componente del proceso o producto realizado, permite que las personas estudiantes conozcan con anticipación los criterios con los que serán evaluados en la actividad, entonces que es muy importante, informa a las personas estudiantes con claridad las áreas en las que tienen fortalezas y las que deben mejorar. Entonces, esto nos permite una rúbrica analítica. Y vamos a ver ahora un ejemplo de una rúbrica analítica para evaluar la participación en un foro. Tenemos los indicadores de la evaluación, tenemos 2, y tenemos niveles de desempeño. Avanzado 3 puntos, intermedio 2, inicial 1 punto y no lo realiza. Entonces, el primer indicador explica términos como medición y evaluación vinculada al proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos 3 niveles de desempeño. Avanzado. Explica de forma detallada y pertinente los 2 términos, tanto medición como evaluación. Intermedio. Explica de forma detallada y pertinente uno. O sea, explicó o medición o evaluación. No ambos. Y tenemos ahora
inicial explica de forma incorrecta las dos definiciones y no lo realiza, muestra ausencia de participación de acuerdo con lo solicitado en un foro. Recordemos que estamos. Entonces, estos serían ejemplos de los dos tipos de rúbricas que podemos utilizar en el proceso de evaluación de los aprendizajes. La rúbrica global u holística y la rúbrica analítica que compartimos acá a continuación en el video. Vamos ahora a las conclusiones del tema. Es importante el uso de las rúbricas porque refuerza el propósito de la evaluación de los aprendizajes. Y recordemos que este proceso de evaluación conlleva una mejora progresiva de los aprendizajes de las personas estudiantes. Su empleo adecuado, además, contribuye a la formación de la autonomía y la autorregulación en las personas estudiantes y recordemos que la persona docente, conocedora de los aprendizajes que se desarrollan en el aula, la que considera cuál rúbrica es la más pertinente para evaluar el trabajo asignado. Puede ser la rúbrica holística o global o bien la rúbrica analítica. Y la persona docente la que lo determina, tomando en cuenta su experiencia, el contexto de las personas estudiantes, los contenidos que se van a abordar, entre otros. Compartimos las referencias que utilizamos para la información del video. Agradecerle al guión de Julio Leiva Méndez, encargado de la cátedra, y el video del profe Carlos Chávez. Agradecerle su atención y nos vemos en un próximo video. Saludos.